Buenas noches a todos, gracias por su tiempo en espera. Bienvenidos a nuestra sesión llamada con expertos de Movilli. Mi nombre es Carlos Armas, pertenezco al equipo de Movilli y en conjunto a Ramsés González, director de Movilli, y Daniel Serna, abogado especialista en temas migratorios, estaremos llevando a cabo esta sesión. A continuación los dejo con Ramsés González, director de Movilli. Perfecto, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos en esta sesión digamos, preguntas y respuestas con expertos. Primero que nada, la bienvenida a Daniel Serna, abogado, digamos, como lo mencionó Carlos, especialista en el área migratoria legal a los Estados Unidos y agradecido enormemente, Daniel, por el tiempo que dedicas a la sesión. Vamos a hacer esto lo más expedito para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Como saben, les pasamos un correo pidiéndole a todos que adelantaran sus preguntas para irlas procesando internamente, para que nos permitiera acomodarlas, agruparlas, hacer un trabajo que nos optimizara el tiempo del día de hoy. Entonces, se van a atender o se atendieron por orden de llegada. Si por casualidad, aunque de verdad que la lista es un poco larga, si por casualidad tenemos tiempo adicional después de terminar de responder las preguntas que fueron sometidas previamente antes de la sesión, tomaremos también algunas preguntas ahorita de las personas que estén participando, que puedan hacer en vivo. Pero vamos a darle prioridad a aquellas personas justamente que se tomaron la tarea de responder, de enviar sus preguntas con tiempo. Algunas cosas que quería comentar es la primera. Si no se han registrado en Movilli, en la plataforma de Movilli para tener acceso al contenido, estas invitaciones fueron dirigidas específicamente a personas que ya estaban registradas en la plataforma y que interactúan con nuestro contenido. Sin embargo, bueno, si ustedes están aquí porque entraron, porque fueron invitados por una persona, les copiaron el enlace, etcétera, y pudieron participar, sí les digo que es muy importante que se registren, que se inscriban en Movilli. No tiene ningún costo adicional, simplemente para que tengan, uno, acceso al contenido que ya está disponible, y dos, para que podamos estar en contacto y seguirlos invitando a las sesiones que estaremos haciendo en el futuro como esta. Con respecto a las preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas que hicieron ciertas personas que, no, digamos, no las vamos a estar respondiendo aquí en la sesión, y quería un poco explicar el por qué. Hay preguntas que fueron muy generales, o sea, hay personas que me preguntaron, bueno, ¿cómo me puedo ir a los Estados Unidos? Soy una persona de esta edad, tengo 2 hijos, ¿cuáles son mis opciones de irme? La realidad es que no hay mucho contexto, no hay información suficiente como para dar una respuesta tan general, ¿no? Con información tan básica. Otras preguntas que dejamos por fuera son preguntas que fueron muy específicas. Hubo personas que hablaron a mí me revocaron mi visa en el año tal, entré, me deportaron. Esos son casos muy específicos que nuestra recomendación es que ustedes, por ejemplo, tengan una sesión particular con Daniel, y donde tenga la oportunidad de entrar en detalle de su caso, darle algo mucho más específico para poder tener una respuesta adecuada. O sea, en este momento, en este espacio, no es como el más ni oportuno, ni vamos a tener el tiempo para esa respuesta. Y algunas preguntas que eran fuera del ámbito legal migratorio, que me preguntaron, digamos, de inversiones, cuáles pueden ser unas buenas inversiones para tramitar una visa de inversión. Preguntaron el costo de ciudad en los Estados Unidos, el costo de cómo es el tema tributario. Hay unos temas que están fuera del alcance de la sesión de hoy, para el cual también vamos a tener espacio en el futuro. O sea, en el futuro tendremos sesiones con especialistas más allá del tema legal migratorio, donde tocaremos otros temas donde se podrán responder estas preguntas. Entonces, bueno, quería dar como esa aclaratoria, quería recordarles la importancia de inscribirse en Movilli si no estaban inscritos, y vamos a arrancar entonces con las preguntas, y voy a arrancar con las preguntas generales, las preguntas que fueron como más repetitivas,
que hicieron varias personas y yo creo que son como un buen punto de entrada a esta sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y yo creo que podemos arrancar, Daniel, con una pregunta que se repitió mucho, que fue cómo averiguar en estos tiempos de pandemia. Hay muchas embajadas que están, o consulados que están trabajando a tiempo parcial, solo para algunos trámites de visa. ¿Cómo saber específicamente qué trámites de visa está haciendo cada consulado, cada embajada? ¿Cómo averiguar si se puede? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta o de esperas para esas visas? Y si hay alguna restricción, por ejemplo, de que si yo soy argentino o de una ciudad, de una nacionalidad en particular, y mi embajada está cerrada, si yo puedo ir a otro país a que ya la embajada esté abierta y operando en un mayor porcentaje y hacer mi solicitud desde esa embajada. Yo te diría que hay una buena cantidad de preguntas en ese ámbito. Buenas noches, Ramsés, y gracias a tu equipo también por tenerme. La mejor manera de averiguar las operaciones de los consulados o las embajadas en cualquier país es de subirse a la página del Departamento de Estado, State Department, o en Google buscar Embajada de México, Embajada de Estados Unidos en México o Embajada de Estados Unidos en Argentina. Y normalmente ahorita tienen una página muy particular que dice algo relacionado a COVID y los servicios que están ofreciendo en su momento para las diferentes categorías de visa. Entonces, el primer recurso es la página particular de la embajada. Van a tener una sección de visas y de estatus de COVID. Por ejemplo, en México, las visas E2 de inversionista nada más estaban tramitando en Ciudad Juárez, en el consulado, pero ahora por medio de por la pandemia y también por el atraso en los expedientes, se están manejando en Ciudad Juárez y también en la Ciudad de México. También otros consulados como Guadalajara, Monterrey y Mérida están tramitando ciertos tipos de visas. Entonces, esa información, igual para nosotros como a la gente, lo pueden buscar directamente en la página de internet de la embajada en su país. Preguntaste la otra pregunta, que es decir, si no está abierto la embajada o el consulado en mi país, ¿me puedo ir a otro país o algo así? Eso nada más puede ocurrir en casos de renovación de visas. Cuando la visa se otorga por primera vez en cualquier categoría, tiene que ser en el país de nacionalidad o origen de la persona, pero una renovación como una visa de trabajo o E2 de inversionista, si ya es la segunda renovación, se puede tramitar en un país tercero. Perfecto. ¿Tienes algún estatus de, por ejemplo, por hablar muchas personas conectadas de Argentina y de Colombia en particular? ¿Sabes algo de esas dos embajadas en particular? ¿De qué tan operativa o no están? En Argentina sé que están muy limitadas las citas, especialmente procesos de visas de inversionista por el tema del COVID ahí. Okay. Hay gente que tuvo visas previamente que se están yendo a Paraguay a tramitar en Paraguay. Y creo que me preguntaste también de cuál fue el otro país. Colombia. En Colombia están tramitando de lo que nosotros hemos visto normal. Le están dando prioridad a visas de trabajo, pero sí con operaciones limitadas y citas limitadas. Ok, perfecto. Yo creo que esto es como un follow-up también de esa pregunta y porque obviamente la gente está buscando opciones, ¿no? Hay personas que escribieron específicamente, yo quiero tramitar una visa de dos, pero tengo estos retrasos de trámite y tienen visas de turismo vigentes. Entonces preguntaban si es posible viajar a los Estados Unidos, entrar con una visa de turista, una visa B1, B2, y estando dentro de los Estados Unidos, aplicar a la visa de 2 y hacer un cambio de estatus. La primera pregunta es si eso era viable y la segunda follow-up de esa es qué ventajas o desventajas podía tener esa vía.
Es muy buena pregunta y actualmente el año pasado por el tema de COVID, muchos de nuestros clientes del despacho tuvieron que meter cambios de estatus dentro de Estados Unidos porque ya estaban aquí. También ahorita por los atrasos que estamos viendo a nivel mundial, nuestros clientes están prefiriendo venirse a Estados Unidos, pagar el gasto que se tiene que pagar para hacer un cambio de estatus a inversionista o cualquier otro que podamos lograr, mientras que también el despacho maneja los trámites a niveles consulares. Entonces, si la persona se viene a Miami o a San Diego o donde vaya a ser, podemos meter el cambio de estatus y a la misma vez el despacho puede estar o iniciando, monitoreando o manejando el trámite en Colombia, Argentina, en cualquier país donde tenga origen la persona, para que cuando ya esté listo el expediente consular, el candidato regrese a su país para que le sellen su visa, porque obviamente la desventaja del proceso de meter un cambio de estatus es que uno no puede salir del país mientras que está vigente el trámite, y también aunque le autoricen el trámite en Estados Unidos es para permanecer aquí y no se puede usar como una visa. Entonces, el despacho maneja ambas estrategias para esos clientes que ya tienen la necesidad de venirse o ya se quieren venir por las circunstancias en sus países. Ok, ok. Relacionada también, un cliente preguntó, hay algunas embajadas están permitiendo hacer citas para visas de turismo con carácter de emergencia. Y esos caracteres de emergencia tienden a ser, honestamente, hay como varias categorías de emergencia. Una de ellas habla acerca de inversiones. O sea, que si tú tienes inversiones realizadas en los Estados Unidos, puedes aplicar a una visa, o sea, hacer una cita de emergencia para atender, digamos, eso. La pregunta del cliente es si quiere tramitar esa cita de emergencia basado en una inversión, eh, digamos, cuál sería un buen argumento para hacer en ese caso a la hora de solicitarla en el consulado o en la embajada. Bueno, hay normalmente tres avenidas para pedir una cita de emergencia en lo general, ¿verdad? Uno es la muerte de un familiar en Estados Unidos, algún tipo de cita de emergencia médica o tratamiento médico. Y el tercero es obviamente una excepción por razones inmediatas, urgentes de negocios o de inversión. Cada embajada es un poco diferente en su criterio, pero en mi opinión humilde, sin saber mucho, yo diría que la presencia de la persona se requiere para ejecutar X o para tomar alguna acción del cual alguna empresa o alguna inversión depende de, ¿verdad? Entonces se le tiene que demostrar en el sistema electrónico consular y también a la hora de que te den esta entrevista de emergencia, que tienes la documentación suficiente para comprobar que tu presencia es necesitada en materia de emergencia y que no hay ninguna otra manera en cómo ejecutar. No es fácil hacerlo, pero sí hemos visto excepciones donde lo permiten. Perfecto. La persona tiene que estar preparada de presentar la información si es que le otorgan la cita, porque lo que puede pasar es llegar con el oficial consular, no traer la documentación que lo justifica y puede haber un castigo a resultado de eso. Ok. Ok, o sea que pudiese haber consecuencias negativas de, digamos, de tramitar eso y no tener el respaldo necesario. Sí, porque hay gente que lo utiliza para tratar de entrar adentro de la embajada pensando que, bueno, ya me van a dar mi visa B1 B2 para poder ir, pero si el oficial consular no tiene los justificantes o llegas y era una mentira o una representación falsa, cualquier representación falsa al gobierno americano puede tener una repercusión. Entonces, si es verdaderamente una emergencia, está bien, pero si no es, no hay que jugar con ese mismo sistema. Perfecto. Cambiando ya un poco de tema, porque creo que cubrimos bastante bien todas las preguntas que están relacionadas con citas y tiempos en embajada. Hubo muchas preguntas con respecto al tema de peticiones familiares, ¿no? Muchas personas preguntando
Si yo tengo un hermano, ¿será que me puede pedir? Si tengo mi papá, y estaban relacionadas a quiénes pueden hacer petición, quiénes tienen la autoridad de hacer una petición de un familiar y un poco también obviamente acerca de los tiempos, cuáles son los tiempos de espera de esas peticiones. Sé que es una pregunta amplia, pues digamos, me ha tocado manejar clientes que tienen esas inquietudes y sé que hay varios tipos de peticiones y hay varios tiempos de espera, pero bueno, si puedes dar como un resumen, por lo menos también de dónde conseguir la información. Pues un resumen en general es cualquier ciudadano americano puede pedir a su esposa, hijos menores de 21 años y papás por medio de un proceso que puede funcionar muy bien dentro y fuera de Estados Unidos para la residencia permanente. Ah, los residentes permanentes también pueden pedir a sus esposas, hijos menores de 21 años también, ¿verdad? Por medio de un proceso que también puede funcionar muy bien dentro de Estados Unidos y en el extranjero por medio de la embajada. El proceso se inicia con una petición de inmigrante en Estados Unidos y si la persona, el familiar está dentro de Estados Unidos, podemos pedir la residencia aquí. Si el familiar está fuera de Estados Unidos, hay un proceso consular distinto para cada país. Y luego sí hay peticiones que se extienden a otras preferencias como ciudadanos americanos pidiendo a sus hijos mayores de 21 años que no están casados, a sus hijos mayores de 21 años que sí están casados y también ciudadanos americanos que piden a sus hermanos. Todo esto está reglamentado un poco en lo que se llama el Boletín de Visas del Departamento de Estado. En inglés se llama el Visa Bulletin. Y cada mes el Departamento de Estado publica una tabla de cómo se están procesando las residencias a nivel mundial de todos los países y de ciertos países en específico como China, la India, México y las Filipinas. Entonces, esos países van a tener su propia espera individual y el resto del mundo va a tener su propia otra tabla. Entonces, cada año el Congreso americano autoriza una cierta cantidad de residencias a nivel global, pero eso no le aplica, esa tabla de cuántas residencias globales no le aplica a los ciudadanos americanos que están pidiendo a sus esposas, a hijos menores de 21 o a sus papás. Y esa tabla tampoco no le aplica a los residentes norteamericanos que están pidiendo a sus hijos menores de 21 años o sus esposas en ciertos países. Los tiempos, obviamente sería mucho mejor tramitar todo el trámite adentro de Estados Unidos. Es un proceso que manejado bien se puede tardar entre 10 a 15 meses de obtener la residencia adentro de Estados Unidos. Cuando tenemos que tramitar en el extranjero, se puede tardar un poco más, yo diría 14 a 18 meses a 2 años se puede tardar un trámite entre Estados Unidos y el país en el exterior. Perfecto. Hubo una pregunta específica, pero creo que valía la pena con respecto a este tema. La persona me menciona que hubo una petición que se hizo, pero como que se desistió en algún momento de esa petición. No sé qué quiere decir con se desistió, que si eso era algo que se podía retomar y de alguna manera eso acortaba los tiempos o toca como que arrancarla de cero. Una petición que es aprobada por la autoridad migratoria en Estados Unidos, pero uno nunca ejecuta la parte de la residencia o la segunda parte de la petición, nunca se pierde. Entonces, con tal que tengamos el recibo o la notificación actual de una petición de inmigrante, siempre y ya está aprobada, o nosotros también podemos hacer la búsqueda para ver si está aprobada o no, nunca se pierde el lugar en fila porque, como mucha gente sabe, las peticiones familiares están marcadas en la fecha en que migración recibe esa petición, no en la fecha en que se aprueba el caso. Entonces, nosotros podemos hacer esa búsqueda y aunque uno no haya dado seguimiento a su propia petición o nunca le dio seguimiento, tendríamos que analizar dónde está, qué ha pasado y si le podemos dar seguimiento. Ok,
Em, Asilos políticos. Una pregunta que se hizo un par de veces es si los asilos políticos se podían tramitar estando fuera de los Estados Unidos, o sea, sin llegar a los Estados Unidos. Y eh, en caso de que se pudiese, ¿cuál era el mejor escenario? ¿Tramitarlo estando dentro o estando fuera? Suponiendo que se pudiese hacer desde fuera. Desde la administración del presidente Trump a ahora el presidente Biden ha habido bastantes cambios en las reglas y las leyes de cómo se puede pedir el asilo político. Como mucha gente sabe, hay un crisis humanitario en la frontera entre México y Estados Unidos. Hubo ciertos acuerdos que el presidente Trump y luego ahora el presidente Biden han dado seguimiento con ciertos países de Centroamérica. Yo pienso en lo general que el proceso funciona mejor dentro de Estados Unidos, llegando a una frontera a pedir asilo político. Uh, Hay ciertos países en Centroamérica que están permitiendo recibir casos de asilo político en las embajadas directamente y los están analizando allá antes de poder dar algún permiso para venir a Estados Unidos. Pero en lo general, la gente que llega a la frontera y pide asilo político, la ley le da cierta protección. Se tiene que hacer una entrevista inicial con un oficial de asilo político en esa frontera o en ese aeropuerto, y luego está sujeto a un juez de migración en Estados Unidos. Todavía se está ejecutando el plan de cómo pedir el asilo político en las embajadas. No es un plan que todavía todos los países tienen. Yo diría que hubo ciertos reglamentos para países en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, etcétera. Pero hasta así todavía no es un proceso ya muy definido. La gente que se viene a Estados Unidos y pide asilo político, sí están elegibles a obtener un permiso de trabajar y permanecer en Estados Unidos mientras que su caso está en revisión. Por la mayoría casos de asilo político de países como México no funcionan. Ley general de la jurisprudencia. Pero hay ciertos países en Centroamérica y Sudamérica que sí tienen viabilidad basado en grupo, afiliación, etcétera, que sí pudieran calificar. Okay. Muchas preguntas acerca de visas de habilidades especiales o talento. ¿Cómo saber si una persona realmente tiene una habilidad especial que le permita obtener una visa de inmigrante aquí en los Estados Unidos? ¿Hay algún criterio, digamos, qué se puede hacer antes? O sea, ¿qué te puede dar pistas si de verdad tienes un caso que vale la pena? Bueno, las visas que se otorgan para gente que tiene estas habilidades extraordinarias son la visa O y la visa P. La visa O es para gente que está en la industria de negocios, artistas, cantantes, entretenimiento, etcétera. Y las visas P normalmente son para atletas, jugadores de soccer, entrenadores, gente que ha participado en las Olimpiadas, panamericanos, cosas de esas. He tenido el gran placer en el despacho de representar a varios artistas y también jugadores profesionales, boxeadores. Es una visa que verdaderamente la persona o sabe o no sabe si tiene el talento o no, ¿verdad? Pero hay gente muy única también que tiene una especialidad muy única. Me tocó hace varios años representar a una persona de Argentina que era una de las mujeres que tenía más conocimiento de cómo diseñar los cursos en donde los caballos saltan en los Juegos Panamericanos o las Olimpiadas. Es un talento muy específico. Hay como 200 gentes en el mundo que lo pueden hacer o tienen la experiencia y pudimos comprobar ese tipo de caso. También para la gente de Argentina me ha tocado representar hace poco y sigo representando a unos entrenadores que estaban en el Boca Juniors de Argentina, que ahora están en Estados Unidos.
y he representado a gente como esa también. Pero sí son visas difíciles de obtener, pero sí es un camino para poder inmigrar permanentemente a Estados Unidos. Yo pensaría que la recomendación es una conversación contigo digamos, y que te copia de su currículum vitae, asumo, y contigo Hay, si tienen un mejor criterio tú le podrás dar feedback de que, mira, sí creo que hay un caso o no creo que hay un caso, etcétera. Sí, hay mucha gente en Latinoamérica que han salido en televisión, en noticias, artistas, cantantes. Hay muchas posibilidades, pero los requisitos sí son un poco altos y tendríamos que hacer una revisión antes de poder dar una recomendación. Ok. Obviamente también mucha gente preguntando acerca de precios y obviamente los precios van a variar, digamos, no solo por bufete, sino también por otras variables, pero yo te diría en general, inclusive incluyendo no solamente el tema de honorarios profesionales, sino trámites, fees, etcétera, que se tienen que someter en el gobierno. Una visa E2, que te diría son las tres más comunes, una visa E2, una visa L1 y una certificación laboral. ¿Pudieses dar un rango aproximado de cuál puede ser la inversión de la persona en el trámite de la visa? Vamos a tomarlo caso por caso y después de 17 años en esta área, ¿verdad? Ya hemos aterrizado lo que pensamos que son unos buenos esquemas de honorarios en el despacho. Por visa C2, yo creo que un buen estimado entre costos. Los costos del trámite están definidos por el gobierno americano por persona. En México son $205, por ejemplo, por persona que tramita la E2. En cuestión a honorarios, no contando si el despacho tiene que hacer las estructuraciones corporativas o si lo está haciendo, y otras planeaciones, estamos viendo entre 5 y 15 mil dólares más o menos, pero 5 siendo lo mínimo, 15 siendo un paquete muy completo corporativo, también estructuraciones, y si necesitamos hacer más, pues puede subir más. Para la L1, también diría, dependiendo del nivel de nosotros, el despacho, hacemos estructuras corporativas, todos los acuerdos que se requieren. A veces se tiene que elaborar contratos entre las empresas. Ayudamos con los contratos de arrendamiento cuando sea necesario, pero depende, pero también voy a decir un rango entre 5 y 15 mil dólares más o menos. Los costos del trámite de la visa L1 con la autoridad migratoria son por vía el proceso de expeditado de Premium Processing son $2,960. Un proceso de certificación laboral, voy a estimar más o menos entre los costos de los anuncios y los honorarios de manejar el proceso con el Department of Labor. Yo voy a estimar entre 6,500 y 13, 14 mil dólares más o menos, porque por los gastos que se tienen que incurrir a la hora de meter notificaciones, anuncios en el periódico y en alguna otra revista. Más o menos es un buen rango. Buenísimo. Ahora sí voy a entrar a algunas preguntas. Con esto cubrimos la mayoría de las preguntas que eran repetidas y generales. Así que ahora tenemos oportunidad de unos minutos de algunas preguntas ya específicas de ciertas personas inscritas en Movilli. Una pregunta que tengo aquí de Juliana es la factibilidad de aplicar para una visa E2 o sea, en el área de real estate, pero como constructora de viviendas, o sea, construir una casa para venderlas y donde se generan estos como empleos como temporales, vamos a decirlo de alguna forma. Y creo que es interesante porque hay muchos clientes también que nos tocan con el tema de dos y bienes raíces y sé que hay opiniones distintas de diversos abogados al respecto. Esa fue tu pregunta. ¿Cuál? Ok. Sí, o sea, si es factible, ella pregunta si es factible
por ejemplo, un emprendimiento de construcción, pero de una sola casa, o sea, que no es una constructora muy pequeña donde los empleos van a ser, vamos a decir, temporales, donde los empleos son solamente, bueno, tengo unos empleados porque construí esta casa y después voy a la siguiente. También puede ser un tema como de flipping, por lo que estoy entendiendo que ella escribió, ¿no? Nosotros, mira, nosotros tenemos varios clientes que hacen el famoso flipping en cuestión a comprar propiedades, las remodelan y las venden. Y también tenemos clientes que compran tierra, construyen una casa, la venden, ah, o tienen una mezcla de las dos cosas. Okay. A nosotros, en lo general, no nos gusta aconsejar un caso de una casa donde la proyección que se ve es de que, pues vamos a hacer una casa, se va a vender y luego nos vamos a esperar, ¿verdad? A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el mismo oficial consular lo va a dudar en cuestión a decir, oye, ¿te vas a construir tu propia casa o, o nada más es lo único que vas a invertir? Entonces no queremos limitar el criterio del oficial consular a que él piense esas dos cosas. Entonces el plan de negocios de la persona es importante saber y entender o cuál es el alcance de la inversión. Cuando la persona lleva la mayoría del riesgo desde comprar la tierra, construcción, financiamiento, etcétera, se ve más viable si el proyecto lleva 2 o 3 casas en lugar de nada más una en un plan de negocios. Con una casa nosotros normalmente no podemos aconsejar porque el cliente va a invertir mucho tiempo y dinero en honorarios y no queremos que la persona falle porque no es el primer baile que hemos hecho y no queremos dar un mal consejo porque el cliente mucho se respalda con nosotros. Abogado, ¿qué piensas si hago esta casa y este proyecto? Y por experiencia diría que no es el mejor concepto. Esta pregunta me pareció interesante. Es de Diego. Diego tiene el interés de tramitar una visa de 2 a través de una inversión en franquicia. Sin embargo, su hermana es ciudadana americana e hizo una petición hacia él hace 4 años. Y él tiene la duda si esa petición que tiene de la hermana de alguna manera entraría en conflicto con la solicitud de una visa E2 como inversionista en los Estados Unidos, por el carácter de no inmigrante y de inmigrante de las dos visas. Esa es muy buena pregunta. Primero que todo, en cualquier solicitud de visa se va a tener que desglosar que la hermana metió una petición de inmigrante por él, porque si no es una representación falsa. La ventaja a la visa E2 es que es una visa de doble intención legal de no inmigrante e inmigrante. Entonces, en realidad, el oficial consular sabe que si califica para la E2, el hecho que la hermana la haya pedido a él no va a tener mucha implicación porque la visa E2 también lo puede permitir a él posiblemente inmigrar al país. Entonces, no lo veo como conflicto, es algo que se tiene que identificar en la solicitud y con tal que el expediente esté bien armado y preparado, no debe de haber problema. Hay mucha gente así. Perfecto. Aquí pregunta alguien, mi papá es ciudadano americano, él, por lo que entiendo, es una persona ya mayor de edad porque tiene un hijo de 14 años. Dice, mi papá tiene 80 años, vive con su esposa en los Estados Unidos, el que es ciudadano americano. Dice, ¿hay forma de acelerar el proceso de solicitud de mi papá hacia mi persona, argumentando, digamos, que él necesita compañía, que está avanzado en edad, por el tema de salud de su papá, que él lo tiene que atender? ¿Hay algún tipo de prioridad que se le pueda dar a esas peticiones, por lo que entiendo? Entonces, perdón, a ver, te perdí un segundito. La petición es del papá de 80 años por... El papá de 80 años vive en Estados Unidos y está pidiendo a su hijo, que creo que está en Colombia. ¿Y qué edad tiene el hijo en Colombia? No me dice la edad, pero el nieto tiene 14 años. Asumo que el hijo tendrá por lo menos 35, 40 años, no sé. Desafortunadamente no hay manera de apurar esa petición de inmigrante. Edad, salud, nada. No, Y señor. una pregunta esta no está, pero me surge a raíz de tu respuesta, pues ya un señor de
digamos, del que tiene avanzada edad y estos trámites que se pueden tardar años, si el solicitante fallece, ese trámite muere o ese trámite puede seguir andando si el solicitante fallece en el camino. Puede seguir andando, hay que mantener el expediente, los papeles de la persona que los pidió, pero no se pierde el derecho porque se metió mientras que la persona estaba viva. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta muy específica y larga de una L1 de Federico. Voy a intentar resumirla. A ver, Federico está preguntando, es una L1 empresa en Argentina, Federico de Argentina, empresa en Argentina y empresa en Estados Unidos. La pregunta que le hace es si los socios los socios de la empresa en Estados Unidos tienen que ser los mismos que la empresa en Argentina, si esa es una condición obligatoria o, digamos, eh, hay otras condiciones que cumplir, pero si esa condición en particular, si tienen que ser exactamente los mismos socios de Argentina que los socios de la empresa en los Estados Unidos. La respuesta en general es no, no tienen que ser los mismos, aunque se favorece el trámite de la visa L1 con una estructura similar entre los socios de Argentina y los socios acá. La mejor manera de estructurar este tipo de negocio, y yo sé que por qué se pregunta de Argentina, porque lo estamos viendo mucho, las empresas de Argentina no pueden tener subsidiarias en Estados Unidos o tienen ciertas limitaciones de impuestos y requisitos del gobierno de Argentina y por eso se tiene que estructurar en cuestión a que los socios individuales de Argentina sean los socios acá. Para la L1 lo que tenemos que comprobar, por decir, es si uno de los socios de esta empresa en Argentina es el mayoritario, acá debe de ser el mayoritario él también. Okay. Porque lo que el gobierno americano está viendo es el control corporativo del accionista, porque esa persona finge como accionista corporativo, entonces lo que estamos tratando de ver es la relación directa entre las dos empresas y el control corporativo. Entonces, si una persona o dos o tres socios, por decir de 4 socios, tienen el control en Argentina de la empresa allá, vamos a querer comprobar que acá esos 2 o 3 socios también tienen el control acá. Entonces, nos viene mucho ese caso donde tienen que incluir a un socio norteamericano para poder agilizar la empresa, abrir la empresa, empezar a manejar. Entonces, lo que recomendamos nosotros es reducir proporcionalmente las acciones de los argentinos en la empresa acá, en Estados Unidos, pero que tengan el mismo ratio, el mismo relación, relación, proporcionalidad. proporción, y que el socio americano tenga el 10% o el 5%. Okay. Y con eso todavía podemos pegarle a los elementos de la L1. Ok, buenísimo. Con respecto a la misma L1, en muchos de los casos, aquí pone un cliente que se ve que ha estudiado del tema, dice que la primera L1 que te van a dar es una L1 de un año. ¿Qué indicadores debe tener presente esa empresa al finalizar ese año que se tiene que renovar? Y habla específicamente de cuáles deberían ser los volúmenes de venta de esa compañía y cantidad de empleados que tú recomendarías que esa empresa tuviese al finalizar ese primer año. Sí, entonces en los 90 pasaron una ley para las visas L1 para que empresas del extranjero pusieran sus subsidiarias en Estados Unidos, sabiendo de que las empresas iban a querer mandar a alguien de su origen, de su país, de su empresa, a Estados Unidos a dirigir esa operación. Entonces, las empresas que llevan menos de un año de operación en Estados Unidos están sujetos a ese reglamento de que la visa L1 va a ser autorizado por un año. Dándole seguimiento a eso, el gobierno americano es muy estricto en cuestión a cuál es el criterio para extender las visas L1 por 2 años más, porque los otorgan 3 años a la vez. Y no podemos decir cuántos empleados o cuáles operaciones, pero lo que la persona se tiene que acordar, porque a veces representamos a empresarios que son los directores de sus propias empresas, es de que el gobierno americano está enfocado en ver
si tu puesto en Estados Unidos es uno que cae dentro de la definición de director o de manager. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar eso? Pues el gobierno se va a enfocar en las cosas que tiene que hacer esa persona diariamente o mensualmente. Y dos, a quién dirige o no dirige o qué tipo de operación dirige o no dirige, ¿verdad? Hay empresas que tienen un pequeño número de empleados, pero de todas maneras la persona que está dirigiendo la empresa tiene una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Entonces no hay un mínimo de empleados. La empresa sí tiene que demostrar operaciones continuas mes por mes, pero la L1 no está basado en que tienes que tener un mínimo de operaciones mensuales. Puedes tener 10 facturas al mes y con 10 facturas puedes tener, pero ¿de qué son esas 10 facturas y cuál es la importancia de esa persona en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no se puede contestar muy exactamente la pregunta, pero esos son los puntos que el gobierno está viendo. Esos son los criterios, digamos, las variables que tienen más peso. Y la razón por cual lo digo es porque dentro de la definición y los reglamentos de la L1, eso es el punto más importante de discreción que tiene el gobierno americano para aprobar o negar un caso. Los otros elementos a lo mejor los cumplimos, pero ahí es donde un oficial puede decir, no, pues no cumples con la definición de ser un director. Entonces, en su opinión, te niegan el caso. Entonces, clientes a veces no entienden eso, pero tratamos de estructurar el esquema y dar la recomendación adecuada para que lleguen a eso. Ok. Si una persona nunca ha tenido, no que se le han negado, sino que simplemente no ha solicitado una visa de turista, de una B1, B2, ni ninguna otra visa, ¿eso de alguna manera afectaría una solicitud, por ejemplo, de una visa E2 por primera vez? Para nada. Ok. No tiene ningún efecto. Ok. Esta es la última pregunta de las preguntas previas. Le voy a dar espacio a una preguntita más de las personas que estén en la sesión. De las preguntas previas, eh, aquí preguntaba Marisa, ¿qué pasa? Dice, quería saber si a mí me otorgan la E2 y la inversión que hice no funciona como lo esperaba. Supongamos que abrió un negocio, en ese negocio cerró. ¿Cuánto plazo me dan para poder, digamos, volver a aplicar con otro negocio? O sea, ella pone aquí, por ejemplo, si me dan la visa por 4 o 5 años y el emprendimiento no funciona, me tocaría regresar a mi país de origen, hacer el trámite de cero, o puedo hacer el cambio a una nueva inversión desde los Estados Unidos, si eso es posible con la visa de 2. Sí, entonces a veces eso pasa muy frecuente cuando a las gentes les otorgan las visas por 3, 4, 5 años y el negocio después de un año uh, no funciona o se cierra. La persona tiene que entender que hay requisitos en silencio que se tienen que cumplir con la visa E2. Entonces, si tu negocio se cierra después de un año, pero tú tienes 3 o 4 años de la visa, no es decir que tú te puedes quedar esos 3 o 4 años sin hacer nada, Okay. porque el mérito de la petición es de que el negocio que te pidió a ti es el que te va a sostener en Estados Unidos. Y si no te puede sostener ese negocio, sea en pagarte algo de dinero o en tener alguna actividad empresarial, el gobierno lo puede usar para negarte tu siguiente caso o no darte otra visa E2. No es permiso para quedarte 3 o 4 años. Entonces, la pregunta es más específica. En esos casos, lo que nosotros recomendaríamos es sentarnos con el cliente, se cerró el negocio o se va a cerrar, qué plan de acción tienes en los próximos 6 meses para o poner otro negocio o que te demos el consejo de que no te podemos aconsejar que te quedes después de 6 meses sin hacer nada porque el gobierno lo va a ver que estás en incumplimiento. Claro. Entonces, eso pasa normalmente, no inmediatamente, pero cuando la persona regresa a su país y luego regresa a Estados Unidos y trata de usar la misma visa para entrar, y el oficial del aeropuerto o de migración le dice, ¿y qué has hecho? ¿Y qué tienes? ¿Y qué no tienes? Entonces ahí es donde puede pasar el penalty o la tacha de la visa. Tiempo razonable, yo diría
90 días a 180 días es un tiempo razonable para poder emprender algún otro negocio, meter algún tipo de cambio, no cambio de estatus, pero cambio de empresa Cambio de empresa, correcto. dentro de Estados Unidos en el mismo estatus. Ok. Y voy a tomar solo 2 preguntas de las que me han colocado aquí en las preguntas del seminario, y con eso ya cerramos. La primera es, quisiéramos de José, si es posible tramitar una visa de estudiante a través de una academia deportiva en los Estados Unidos. O sea, si su hijo, si su hijo viene a una academia de deporte, si eso le permite tramitar una visa de estudiante. Hay una escuela muy famosa, por ejemplo, en Bradenton, Florida, Correcto. que es para jugadores de golf y jugadores de tenis, si no mal recuerdo. Sí, no, Y hoy luego en día creo que tienen básquet, inclusive, tienen varias cosas. tienen varias cosas, y en el noroeste de Estados Unidos, por ejemplo, hay academias de soccer, academias de canotaje, diferentes, ¿verdad? Y en California va a haber de soccer y de diferentes otras, ¿no? Que tienen instituciones escolares pegadas con esas academias. Entonces la contestación es que sí, nada más tienen que averiguar si esas instituciones aceptan a estudiantes internacionales con la forma I-20, y si es que sí, sí pueden sacar la visa de estudiante. Y la última pregunta, que es muy específica, la está haciendo Andrea, pero Andrea dice, tiene un caso de un venezolano que está en los Estados Unidos, eh, aplicó a TPS, pero tiene residencia mexicana. Le han comentado que por tener residencia mexicana, residencia permanente mexicana, lo más probable es que no, o sea, el comentario que tiene es que lo más probable es que no le aprueben el TPS. Eh, digamos, si tú compartes esa opinión, sería un punto, y si pasado los 180 o llegado el límite de los 180 días que tiene de entrada al país, si aún no tiene respuesta del TPS de negación o de aprobación, si la recomendación es que la persona se vaya, se regrese a México, un poco es la pregunta de Andrea. Bueno, primero que todo, no sabemos, uno, cómo entró la persona al país, entonces, Sí, por los 180 días pensaría que entró con visa de tu visa B1 o B2, ah, por lo que estoy sí, entendiendo. entonces el TPS es un permiso especial y sí está autorizado en la ley a los venezolanos, pero el hecho que tenga residencia permanente en México no es impedimento para que él pueda tener TPS. Son dos cosas totalmente separadas, dos jurisdicciones totalmente separadas. Entonces, yo no le veo ningún impedimento a eso. Ciertos venezolanos también tienen la habilidad de pedir asilo político, uh, basado en sus casos particulares. Y 3, si está legalmente en el país con una visa de turista y entró bien, lo más importante, aunque haya pedido TPS, que es un permiso de trabajar en Estados Unidos y una protección de deportación, es de ver cómo también pueden mantener el estatus de turista dentro de Estados Unidos. Aunque metan una solicitud para una extensión, nosotros tendríamos que analizar todos esos puntos. Claro. Y aquí con esto cerramos, y no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles a todos los que asistieron que lo más recomendable es que nos escriban, que soliciten una cita con Daniel si sienten que de alguna manera digamos, las respuestas quisieran entrar en mayor detalle, en mayor profundidad, sobre todo casos como estos muy específicos que les comenté, que en este caso Andrea hice como la excepción, pero sé que también muchas personas hicieron preguntas muy específicas. Con gusto nosotros los ponemos en contacto y estoy seguro que Daniel los puede atender. Eh, y nada, de verdad que agradecerte, Daniel, el tiempo, tu conocimiento, y el espacio que nos diste a nosotros y sobre todo a las personas que participaron. Y a los que participaron, igual las gracias por la confianza, por estar, por seguir consumiendo, digamos, el contenido que hemos preparado en Movigi para todos ustedes, para
hacerle simple justamente de la manera más fácil su proceso migratorio. Así que... Estoy viendo, Ramsés, perdón la interrupción. Voy a poner mi correo electrónico o página de internet claro. en el chat porque veo que hay ciertas... Igual, como les digo, escríbanos también por correo cualquier cosa y por allí también se los vamos a compartir. Igual Daniel está colocando su información ahí en el chat. Ahí está. Bueno, Daniel, 1.000.000 de gracias. Que pases una buena noche y que todos también pasen una muy buena noche. Y gracias a Carlos también por toda la logística y la organización. Gracias a todos. Hasta luego.